Ya sé que la ciudad está allí y avanza hacia aquel lado porque las ordenanzas lo establecen así. Pero precisamente por eso tenemos que hacerla llegar de allí hasta aquí. Parece una cosa fácil. Cambiar los planos municipales. Que nosotros podamos cambiar los ¿Qué planos. dices? No es necesario, la ciudad está allí y esto es zona agrícola. ¿A cuánto se puede pagar hoy esta tierra? 300, 500, 1000 liras el metro cuadrado, pero mañana esta misma tierra, este mismo metro cuadrado puede valer 60, 70 mil o incluso quizá más. Todo depende de nosotros, el 5000% de beneficio. Ahí está. Este es el oro hoy en día. ¿Y quién te lo da? ¿El comercio? ¿La industria? ¿El futuro industrial del sur? ¿Qué va? Invierte 2 duros en una fábrica y las reivindicaciones, huelgas, absentismo laboral. Acabas con un infarto y en cambio sí, nada de quebraderos de cabeza ni preocupaciones. Todo ganancia y ningún riesgo. Nosotros solo tenemos que conseguir que el municipio traiga hasta aquí las carreteras, el agua, la luz y el teléfono. Este podcast es una contribución del equipo Alter Habitat a la iniciativa Las Voces sobre la Ciudad, impulsada por integrantes de la Red Iberoamericana de Investigación en Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos. En esta oportunidad quisimos poner el foco en las articulaciones que a nivel internacional se van formando, consolidando y buscando caminos alternativos a los efectos de la globalización neoliberal sobre nuestras ciudades. No tuvimos que irnos muy lejos, 2 de nuestras compañeras son activas participantes y promotoras de organizaciones que van por esos caminos de articulación desde abajo. Lorena Zárate es historiadora, integrante de la Coalición Internacional para el Hábitat y de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. María Carla Rodríguez es socióloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Carla es militante de derechos humanos y del cooperativismo de vivienda por autogestión desde hace más de 30 años. Es parte de la Federación de Cooperativas Autogestionarias MOI y de la Secretaría Latinoamericana del Hábitat y la Vivienda Popular, la CELVIP. Quisimos que nos hablen de estas redes que hermanan y aunan luchas de organizaciones a nivel internacional y que enfrentan con distintas estrategias al neoliberalismo. Promueven solidaridades y buscan vías alternativas en la defensa del planeta y de la vida humana. Empezamos pidiéndoles que nos cuenten cómo surgieron HIC y CELVIP, qué objetivos persiguen y cómo se articulan los movimientos que las integran. Y esto fue lo que nos contaron. HIC surge en 1976, hace casi 50 años, en Vancouver, Canadá, en el marco de la primera conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, que se conoce como Hábitat 1. Ahí, en el foro de sociedad civil, se encontraron distintas organizaciones y actores que venían trabajando los temas del hábitat popular y el hábitat humano en distintas regiones del mundo ya desde hacía muchos años. Sus objetivos básicamente son, por un lado, el fortalecer procesos, las luchas, las iniciativas de organizaciones y comunidades por el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda y los derechos vinculados al hábitat. Y por otro, el incidir en políticas públicas, programas, presupuestos, ya sea a nivel municipal o local, a nivel nacional o a nivel incluso global e internacional. Organizaciones miembros de HIC han estado muy involucradas en definir, por ejemplo, programas de mejoramiento de vivienda, programas de mejoramiento barrial, incidir en constituciones nacionales, en el caso de Bolivia o Ecuador, e incidir también en la definición de qué significa el derecho a la vivienda adecuada a nivel internacional y cuáles son los elementos que componen este derecho, ¿no? Lo cual es fundamental para después poder definir cuáles son las obligaciones de los estados y, por lo tanto, lineamientos para políticas públicas, ¿no? Tanto qué hacer como qué no hacer. Y en relación a las articulaciones, HIC es un espacio muy diverso que aglutina tanto movimientos sociales, organizaciones comunitarias y barriales, cooperativas de vivienda, etcétera, como organizaciones no gubernamentales, ONGs, de equipos técnicos, profesionales que apoyan
a las comunidades y a las organizaciones sociales de distinto tipo. Y también espacios más académicos, de investigación y de formación en distintos tipos de universidades. Y en particular una articulación con cátedras de vivienda y hábitat. Por su lado, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad es más reciente, surge en 2014, está cumpliendo 10 años este año. Y también se propone apoyar luchas y movilizaciones locales e internacionales por el derecho a la ciudad, crear una comunidad de prácticas y de conocimientos entre distintos actores y también incidir en cambios a nivel de implementación de políticas públicas y acuerdos internacionales que se vinculan con la agenda urbana, buscando avanzar en la justicia socioterritorial. Como espacio de articulación confluyen ahí distintas redes a nivel regional o internacional que trabajan tanto los temas de derecho a la tierra o derecho a la vivienda como derechos de las mujeres, equidad de género, diversidades, ciudades cuidadoras, urbanismo feminista, colectivos que trabajan en propuestas por la accesibilidad universal en nuestras ciudades, tanto a nivel de la infraestructura, a nivel físico o material, como en el espacio digital y virtual. Otras organizaciones y redes que trabajan en temas de economía popular y economía social y solidaria, colectivos por la justicia climática, la justicia ambiental, etc. Y también de manera interesante la plataforma articula redes de gobiernos locales y regionales. En particular, nos dimos cuenta rumbo al proceso de Hábitat 3, en la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, que se realizó en 2016, que era muy importante unir nuestras voces, ¿no?, de sociedad civil y gobiernos locales frente a los gobiernos nacionales y a la discusión de qué era esa nueva agenda urbana, ¿no?, que finalmente se aprobó ahí. Veíamos que los temas que nos preocupaban no estaban reflejados, que nuestras voces no eran escuchadas, que no tenemos los lugares que merecemos y el espacio necesario para poder hacer llegar preocupaciones y también propuestas. Y esa articulación se ha mantenido de manera muy fuerte y hemos seguido colaborando en varias iniciativas sobre distintos temas en estos últimos años. La CELVIP nació a comienzos de los 90, básicamente a partir de una convocatoria de la FUCBAM, la Federación de Cooperativas Uruguayas de Vivienda por Ayuda Mutua bajo el sistema de usuarios, que ellos llevaban 20 años de desarrollo de una política nacional de autogestión, propiedad colectiva y ayuda mutua, y era el contexto de profundización internacional del neoliberalismo en los 90. Entonces ellos consideraban fundamental irradiar su experiencia y compartirla con otros movimientos, con los cuales habían tejido algunas redes. Así, fundamentalmente, la CELVIP nació en el Cono Sur, con organizaciones de Uruguay, Brasil y de Argentina. En Brasil, la Unión de Movimientos de Moradía de San Pablo. En Argentina habían invitado al padre Pichi, que tenía mucho trabajo en las villas de la ciudad, pero alentando el desarrollo de la autogestión, Secretaría de Comunidades Autogestionarias, de Enlace de Comunidades Autogestionarias, se llamaba su equipo técnico, su ONG, y él invitó a la incipiente red de casas tomadas que se estaban organizando, y ese encuentro fue fundamental para la experiencia argentina. También había compañeros de Paraguay. En el 20 cumpleaños de la FUCBAM se decidió fomentar una forma de articulación entre las organizaciones para impulsar la autogestión,
que se visualizaba como una herramienta fundamental, en algunos casos como en Uruguay, en Montevideo y en Brasil, en Porto Alegre, en San Pablo, porque había fuerzas políticas progresistas que estaban, con las cuales se deseaba profundizar, ¿no? La satisfacción del hábitat popular como bien de uso y el desarrollo organizativo. En otros casos, como en Argentina, que estábamos en pleno neoliberalismo, porque visualizábamos la autogestión como una herramienta concreta de construcción de prácticas de poder popular. Así se decide hacer un encuentro el año siguiente en San Pablo, donde había el gobierno de la prefectura del PT, de Erundina, y ahí se funda propiamente la CELVIP, se le da el nombre, Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular, con 4 principios: la oposición a las políticas neoliberales en América Latina y el mundo, la integración de movimientos sociales y organizaciones de base, porque en los 90 había también todo un desarrollo de un ONGismo que no eran equipos técnicos vinculados a una posición de construcción de poder popular, sino más bien estrategias de subordinación, domesticación y de bajar el conflicto. Entonces, separarse de esas posturas. El tercer motivo, impulsar explícitamente políticas de hábitat de autogestión, recreando la experiencia uruguaya, que se evaluaba como exitosa, como herramienta de fortalecimiento de la clase trabajadora. Fundamentalmente eso, ¿no? Bajo esas 3 cuestiones, ir desarrollando la red. Y la red generó vínculos muy concretos, no tanto construir megaeventos, sino fundamentalmente ir identificando las condiciones de desarrollo para compartir experiencias. Entonces, una organización para incorporarse a la CELVIP tenía que manifestar acuerdo por estos principios en relación de la oposición al neoliberalismo y la autogestión, y ser una organización de base que desarrollara prácticas concretas, independientemente de si fuera más pequeña o más grande. Y después, con el tiempo, se fueron, digamos, alentando, por supuesto, las perspectivas de construcción de modelos federativos, de modelos que le fueran intentando dar escala al impulso de estas políticas, y se fueron acordando los ámbitos de los encuentros y las herramientas con las cuales ir acompañando la estrategia de cada movimiento u organización en cada territorio. Como pudimos escuchar, HIC y CELVIP cargan ya unas cuantas décadas en las cuales han sido testigos de la profundización del neoliberalismo y de sus consecuencias en las ciudades y en las vidas de sus habitantes. Le preguntamos a Lorena y a Carla sobre las estrategias que han puesto en marcha sus organizaciones para enfrentar al neoliberalismo en las diferentes etapas. Pensando sobre todo, por un lado, en el trabajo de una red global con distintos actores en distintas regiones y en distintas escalas, y por otro en el propio proceso de implementación, de despliegue del neoliberalismo, que, como sabemos, ha tenido distintos tiempos, distintos énfasis y distintas características según los países y regiones, ¿no? En ese sentido, creo que es importante no olvidarnos que muchas de las organizaciones que conforman HIC surgieron en contextos muy, muy difíciles en los 60s, en los 70s, de luchas contra las dictaduras, por ejemplo, en regiones como América Latina, o en el marco de procesos de descolonización, como en muchos países africanos o del sudeste asiático, en contextos muy adversos, ¿no? Y en los que, por cierto, la lucha por el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, el derecho al hábitat, el derecho a un lugar en la ciudad y a vivir con dignidad en la ciudad fue central, ¿no? En el marco de articulaciones más amplias por derechos sociales y de derechos civiles y políticos. Y en ese sentido vemos muchos liderazgos de nuestros barrios populares que han terminado ocupando espacios décadas más tarde, ya en contextos más democráticos,
en el poder legislativo como diputadas, diputados, o en el poder ejecutivo como secretarias, secretarios, o incluso ministros, ministras de vivienda y urbanismo. A su vez, esa recuperación o conquista de la democracia y derechos, que en muchos casos viene acompañada por procesos de descentralización, de devolución de responsabilidades a nivel local, municipal, aunque no siempre con los recursos y las capacidades que necesitan. En realidad, a nivel económico, supone procesos de privatización de bienes y servicios públicos, incluyendo vivienda pública, vivienda social, procesos de gentrificación y de expulsión de barrios tradicionales, de población de menores recursos, aumento de la cantidad de la población en situación de calle, pobreza energética, etcétera, ¿no? Y con un proceso de flexibilización laboral y del empleo que supone menos protección social y por lo tanto menos posibilidades de acceder a una vivienda digna, ¿no? Entonces, en términos de las estrategias, ha sido central esta posibilidad de tener intercambios entre el norte y el sur, justamente para entender cómo era ese despliegue del neoliberalismo, qué implicaba en nuestros territorios, en las ciudades. Por otro lado, debates multiactor, no solamente entre organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales y academias, sino también con gobiernos locales, ¿no? Por lo que implica este ajuste a las condiciones de vida, precarización de las condiciones de vida de las poblaciones en los barrios, y también el ajuste a las posibilidades de la acción y a los presupuestos desde los gobiernos locales, ¿no? Y por último, digamos, a nivel de denuncias y propuestas en el nivel global, internacional, denunciando este proceso también de neoliberalización que se ve reflejado en las agendas globales, en las agencias incluso de las Naciones Unidas, con cuestiones como, por ejemplo, menor presencia del debate sobre lo público, la promoción de una participación, entre comillas, ¿no? Sin sustancia, sin herramientas y sin mecanismos concretos que realmente hagan avanzar en la cogestión, mientras que se impulsan colaboraciones público-privadas que en realidad son en muchos casos procesos de privatización encubierta, ¿no? Que generaron muchísimos problemas y crisis alrededor del mundo y que más tarde terminaron en algunos casos en procesos de remunicipalización e incluso de renacionalización, ¿no? de esos bienes y servicios. Bueno, la década del 90, como te contaba, fue una década donde lo primero que se hizo fue reforzar la construcción de la red, sobre todo con intercambios en las zonas, en los países del Cono Sur, donde fuimos desde la CELVI construyendo nuestras herramientas. En esa primera etapa, además de los encuentros de tipo asambleario y de discusión política que hacíamos cada 2 años, se desarrollaron las pasantías, que eran unas especies de brigadas cuyo contenido, internacionalistas, cuyo contenido se definía de acuerdo a la necesidad de la organización residente. Entonces, por ejemplo, en Argentina, las primeras regularizaciones de casas ocupadas, una de ellas fue en interacción con el Ministerio de Economía, que era el Ministerio de Economía de Cavallo, ¿no? Teníamos políticas neoliberales, no había ninguna herramienta, y entonces, aprovechando los resquicios, se logró regularizar un inmueble y había que demostrar que se podía construir por autogestión y aplicar el modelo cooperativo. Entonces, una pasantía del periodo tuvo que ver con una brigada de cooperativistas uruguayos con experiencia probada que ayudaron a desarrollar el detalle para definir el arranque de esa obra de autogestión, que tuvo además muchos otros apoyos, ¿no? De lo que era la Unión de Organizaciones de Base de Córdoba, que esos años también se acercó, interactuó en la CELVI, que era una organización fuerte del momento, lo que eran
técnicos comprometidos del Estado Nacional, como Miriam Rodulfo, que en ese momento dio la discusión para redefinir una herramienta de política. Entonces la CELVIP aparecía como una red institucional con la fortaleza de la FUBAN, con el proceso ascendente de la Unión, con la COPACIBI que se empezaba a desarrollar en Uruguay, los contactos que ya por entonces en los 90 desarrollamos en Chile, y servía como para reforzar aquella necesidad definida en cada país para ir dando un pasito en esta experiencia de autogestión, con un énfasis definido en que era necesario administrar de manera directa a las organizaciones los recursos del Estado. Hacia la década del 2000 empieza una fase de mayor interacción con otras redes, y algunos procesos de gobiernos populares, incluso de horizontes socialistas, se van profundizando en el continente. Entonces, en Argentina la crisis del 2001 le da un gran espaldarazo a la autogestión, más movimientos despiertan el interés por interactuar con el impulso de una política de hábitat de autogestión. Se hace el Foro Social Mundial en Porto Alegre, entonces la CELVIP participa también, y en esa misma etapa, en esa segunda mitad de los 90, la CELVIP toma contacto con la Coalición Internacional de Hábitat. Entonces, la construcción de esos procesos, que por esa época, a partir del 98, también el proceso de la revolución bolivariana en Venezuela, va haciéndonos entrar en otra coyuntura de desarrollo de movimientos populares. Y había lugares, como en Uruguay con el Frente Amplio, la FUBAN, en Brasil la Unión de Movimientos de Moradía, que era la articulación de sectores sindicales, de sectores eclesiales, de la teología de la liberación y de militancia del PT. Entonces empiezan a interactuar con fuerza en la dinámica de darle impronta y contenido a esos gobiernos progresistas. Entonces ahí la CELVIP va a participar de foros sociales mundiales, pero también va a ir acompañando esas instancias en coyunturas más favorables de instalación de políticas de autogestión. Como unos años después va a ser el programa Mi Casa, Mi Vida, Entidades en Brasil, bueno, en la Argentina la puesta en obra de la Ley 341, hicimos diversos seminarios, actividades y visitas y capacitación de funcionarios y de técnicos, etc. En Venezuela, ya toda la primera década del 2010, el hecho de que se incorporara la autogestión entre los objetivos o los motores del poder popular, que hubiera una gran misión vivienda por autogestión, que se lo asociara al desarrollo de las comunas, la formación de los campamentos de pioneros, vas a tener una coyuntura entonces más de ofensiva, más propositiva, más de escalamiento de políticas que nunca ocuparon un lugar principal, pero que tenían mayor grado de desarrollo. Y también, entonces, el regreso de la experiencia chilena, más la definición en esa coyuntura progresiva de constituir una escuela latinoamericana de autogestión del hábitat, para entonces ir irradiando e intentar que la CELVIP también creciera en la región andina. Con la época del gobierno de Correa, no casualmente tomamos contacto con la Federación Solidaridad. Entonces, va a ver cómo la coyuntura política va habilitando marcos para que haya trayectorias de creación de herramientas de política y desarrollo de organizaciones de más escala, con debates, ¿no? Porque, insisto, la autogestión con contenidos con contenidos sustantivos, aún en estas experiencias progresistas, significa un proceso de empoderamiento fuerte y de disputa que ha sido diferencialmente aceptado, y en todos los países, incluso en los más progres, ha sido materia de disputa. Ya en el 2013 la CELVIP empieza a advertir, en un encuentro que se hace en Valparaíso y en Santiago de Chile, la situación de contraofensiva de los avances preliminares de la derecha y la posibilidad de afluencia de gobiernos de la derecha, porque ya cuando tomamos nota de lo que pasaba en Paraguay con Lugo y en Honduras, ¿no? Y después se van a ver los procesos de criminalización de las protestas sociales, también unos poquitos años después el asesinato de Berta Cáceres,
lo que permitía el encuentro de la CELVIP era reflexionar y juntar mucha información continental rápidamente y empezar a procesar el significado de la autogestión, la validez de lo que se estaba desarrollando y cómo nos parábamos en cada territorio, ¿no? Entonces, desde 2013 en adelante, CELVIP ha sido una herramienta para acompañarnos y contenernos. Por ejemplo, los compañeros en Brasil tuvieron, con la pandemia nos apropiamos de las herramientas virtuales y tuvieron ámbitos para compartir sus desesperanzas, sus preocupaciones, pero también sus estrategias de resistencia, ¿no? Y por eso después pudimos festejar, aún en un contexto complejo, el retorno de Lula, y ahora ellos están acompañando el mal rato que estamos pasando en la Argentina. Les preguntamos a nuestras compañeras Lorena Zárate y María Carla Rodríguez qué lecturas hacen sus organizaciones acerca del escenario actual en el que se observa un avance global de las derechas. Coincidimos con las muchísimas voces que hablan de un momento muy complejo, muy preocupante, con múltiples retrocesos y ataques tanto sobre las personas, las comunidades, como sobre el planeta y nuestras propias instituciones y valores de toma de decisión más colectiva, más democrática, ¿no? Vemos un aumento de la polarización y de la desigualdad en todos los rincones del planeta, un aumento de discursos de odio y de violencias de distinto tipo, una devaluación de la posibilidad de dialogar y de intercambiar ideas y de llegar a acuerdos. Y esto tiene consecuencias, ¿no?, inmediatas, tanto materiales como simbólicas, desde los barrios hasta el nivel internacional, en el debate de las agendas globales a nivel internacional, ¿no? Y en las instituciones que aglutinan a los estados-nación, en las instituciones que aglutinan a gobiernos locales y regionales, y también en los espacios de articulación de la sociedad civil, ¿no? Entonces, por supuesto, vemos esto con muchísima preocupación. También entendemos esto como parte de una reacción, digamos, ¿no? Una reacción conservadora, autoritaria y muy violenta sobre los procesos de luchas, reivindicación y avances, e incluso de políticas públicas progresistas que se han logrado en las últimas décadas, por parte del movimiento feminista, por parte de las juventudes, por parte de movimientos indígenas, movimientos vinculados a temas de justicia climática y justicia ambiental, entre muchos otros. El contexto de la pandemia, en particular, nos mostró no solamente debilidades, contradicciones y tantas de las cosas que están tan mal en nuestras sociedades, sino también posibilidades de hacer las cosas distintas, ¿no? En particular, poniendo el foco y el centro en los cuidados, en un sentido amplio, en los comunes, en los bienes, servicios que necesitamos para la reproducción cotidiana de la vida y cómo no pueden estar privatizados, ¿no? O cómo no pueden funcionar bajo una lógica mercantil y con fines de lucro. Y en tercer lugar, el rol también fundamental de la colaboración, de la co-creación multiactor, ¿no? Y multiescala. Esto se vio claramente desde redes espontáneas de apoyo, de ayuda mutua que surgen en nuestros barrios de todo tipo, en todos los rincones, cuestiones de iniciativas de apoyo y de movilización que surgen desde organizaciones sociales, territoriales, y también políticas públicas, ¿no? Del nivel nacional, pero sobre todo del nivel local y regional. Algunos estudios nos hablan de que 2/3 de las medidas que se tomaron durante la pandemia estuvieron de hecho en esa escala, ¿no? Local, municipal y regional, subnacional. Muchísimas de esas medidas durante mucho tiempo parecían imposibles, fuera de la escala y de las posibilidades, ¿no? de los distintos actores, o se planteaban directamente como locuras o como sueños, y se hicieron
muy rápido además, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de medidas de protección social, de ingreso garantizado para distintas poblaciones. Esto se hizo incluso en el nivel local. Algunas ciudades tomaron medidas de este tipo para garantizar ingresos en un momento en que la economía estaba parada, ¿no? Muchísimos sectores de la economía parados casi por completo. Y esta es una reivindicación y una lucha que se viene dando en distintos lugares. Y fue muy importante mostrar que la relevancia de esto y que era posible hacerlo. Y de esa manera también presionar a gobiernos nacionales a que avancen en esa dirección, ¿no? También medidas de reconversión, de reutilización, reconversión de equipamientos y espacio público. Por ejemplo, centros comunitarios que se adaptan para poder recibir a gente que necesita aislarse. Hoteles que no se utilizan y que se reconvierten para atender población de calle y demás, e incluso en algunas de esas medidas que se han vuelto política pública, con ciudades como en Toronto que han comprado esos hoteles abandonados y los han convertido en vivienda transitoria o vivienda de interés social, ¿no? Reconversión de edificios, de oficinas, por ejemplo, en algunos casos. Y eso abre una gran discusión que está en marcha en muchísimos rincones del planeta en relación a eso, ¿no? ¿Qué hacer con esos centros que todavía siguen abandonados, centros financieros, centros de negocios, en general con todos los equipamientos y todos los servicios, mientras que tenemos un aumento de la población en situación de calle y un aumento de la posibilidad de acceso a vivienda digna, ¿no? En muchos sectores de la población, no solamente de menores ingresos, sino incluso de ingresos medios, ¿no? Entonces, políticas de reconversión, de políticas de moratoria, tanto en pago de alquileres e hipotecas como de servicios, ¿no? Garantía de servicios básicos, sin aumento de tarifas en los casos donde los servicios están privatizados. En fin, una serie de medidas muy importantes que en muchos casos fueron transitorias. Quizá en la mayoría de los casos fueron transitorias, pero en otras se han vuelto medidas más permanentes y creo que ahí es donde tenemos que ir, ¿no? En el mes de marzo tuvimos una reunión de coordinación y una semana de actividades en Quito, en Ecuador, que uno de los temas principales fue discusión, debate e intercambio sobre la coyuntura latinoamericana. Y en Ecuador nos reunimos en un país que se encontraba en estado de excepción, ¿no? Evidentemente en Sergipe hay una gran preocupación porque esa avanzada de las derechas que se perfilaba desde 2013 se ha venido desplegando de un modo que hace necesario también revisitar y revisar cuáles han sido las limitaciones de los propios gobiernos progresistas donde avanzaron, ¿no? Discusión que ocupó, por ejemplo, el Congreso Nacional de la Unión de Movimientos de Moradía para mejor prepararse para la construcción del gobierno que vuelve a entrar del PT con Lula al frente, ¿no? En el Congreso que tuvieron hace poquitos meses. Entonces, la lectura es de preocupación porque nos encontramos en un momento que hay que terminar de entender qué es lo que ocurre en nuestro pueblo que ha aprendido en el sentido común, en el sentido común cotidiano, este modelo de barbarie, como decía Rosa Luxemburgo, pero también de afirmarse en la centralidad del eje de la batalla contracultural, pero encarnada y práctica que supone la perspectiva de autogestión, ¿no? Porque también vemos que hay que profundizar un debate incluso dentro de la construcción de los propios movimientos, pero que hay capacidades y con qué generar marcos de cuidado, marcos de resistencia y proteger estas formas de prácticas colectivas, ¿no? Que es justamente algo que las derechas arrasan. Durante el periodo del bolsonarismo en Brasil, los compañeros de la Unión la pasaron muy mal, pero al mismo tiempo no fueron desarticulados.
y ahora fueron parte de una experiencia que vuelve al gobierno, y con gran preocupación, porque justamente algo que se debate en la CEVIP es desde el progresismo tomar nota que si la mitad de la población se engancha en estas aventuras de desesperanza, es por una gran crisis que no es solo de la América Latina, sino que es, también se manifiesta en Europa y se manifiesta en otros países, ¿no? De las llamadas nuevas derechas y el autoritarismo. Pero bueno, es de preocupación, pero es de necesidad de profundizar las herramientas organizativas y también de ponernos de acuerdo en comprender que es una crisis de naturaleza política y que por lo tanto entre todos y los muchos vamos a tener que construir otras herramientas políticas, pero a su vez haciéndose cargo del horizonte anticapitalista. Por la positiva, la autogestión es anticapitalista, es producción de bienes de usos, es revisar la relación con la naturaleza, es revisar las relaciones entre los humanos y es sacarse la mercancía de la cabeza. Entonces, bueno, este tipo de cosas se están discutiendo con heterogeneidad, porque nadie tiene la receta. Si tuviera la receta más consolidada, no estaríamos en este momento de avanzada del fascismo y de la barbarie en el mundo. Por último, les preguntamos por las estrategias que se dan para articular las distintas demandas de los movimientos socioterritoriales que integran sus organizaciones. Teniendo en cuenta que la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, como decíamos, es un espacio multiactor, ¿no? De distinto tipo de organizaciones, instituciones, actuando a distintas escalas, desde lo local hasta lo internacional. Diría que tenemos 3 grandes ejes, ¿no? de articulación de nuestro trabajo conjunto. El primero tiene que ver con la construcción colectiva, la co-construcción de conocimiento a partir de investigaciones, de reflexión, actividades de formación y debate, sobre todo pensando en expandir, digamos, la noción del derecho a la ciudad y sobre todo articularla con otros imaginarios y otras agendas transformadoras, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en las propuestas que tienen que ver con el buen vivir, pensamos con las propuestas en torno a los comunes y la puesta en común de los bienes y servicios que necesitamos para la reproducción cotidiana. Pensamos en propuestas que vienen del ecofeminismo en relación a cómo nos rearticulamos como sociedad entre las personas, entre las comunidades, pero también con el planeta, ¿no? Con la vida más allá de la vida humana. Entonces, es para nosotras fundamental pensar en cómo articulamos estos imaginarios, estas propuestas a través de distintos tipos de acciones que incluyen documentos temáticos, que incluyen mapeos de iniciativas, de cosas que están sucediendo en distintos sitios y actividades de reflexión y de formación, tanto presenciales como virtuales. Un segundo eje tiene que ver con temas de sensibilización y movilización. Entonces, mucha presencia en redes sociales, boletines, página web, etc. Y la organización de campañas internacionales, por ejemplo, en octubre del año pasado, en torno al Octubre Urbano, ¿no? Que empieza con el Día Mundial del Hábitat y acaba con el Día Mundial del Derecho a la Ciudad. O en torno al 8M, este año, el Día Internacional de la Lucha por los Derechos de las Mujeres, que lo enfocamos en ambos casos en propuestas y debates y ejemplos sobre el tema de las economías diversas, ¿no? Economías en plural, diversas, inclusivas y transformadoras en nuestras ciudades, pensando sobre todo en 3 grandes conjuntos. Por un lado, la llamada economía informal, economía popular, que sostiene gran parte de la economía en nuestras ciudades y en nuestros países. Por otro lado, la economía social y solidaria, que va cobrando fuerza, pero que todavía creemos necesita ser reconocida e impulsada como una estrategia fundamental de una economía basada en otros valores, ¿no? Más colectivos, más cooperativos, de toma democrática de decisiones y con más compromiso ecológico y ambiental. Y finalmente la economía del cuidado, ¿no?
todo esto que las economistas feministas nos vienen diciendo desde hace tiempo, pensando en lo que aporta a la actividad económica, las tareas no remuneradas de cuidado, tanto a nivel de las familias, de los hogares, como de las comunidades. Pero creemos que muchas veces ese debate se queda en lo macroeconómico, y que es muy importante pasarlo a lo microeconómico y a la escala local y territorial. Y finalmente, un tercer eje de diálogos e iniciativas conjuntas entre sociedad civil y gobiernos regionales y locales, que, como decía, venimos profundizando ya desde hace varios años, con iniciativas como visitas o intercambios multiactor, encuentros virtuales, talleres en línea, por ejemplo, una serie de debates que hemos organizado en torno al tema de los comunes y la estrategia de puesta en común, en particular a través de la colaboración público-comunitaria, ¿no? entre organizaciones sociales y los gobiernos locales y regionales para la provisión de servicios, para la provisión de suelo y vivienda, para temas de agricultura urbana, cuidado del ambiente, sitios culturales, etc. Y, por supuesto, la incidencia conjunta, ¿no? A nivel de las Naciones Unidas, en particular pensando en la discusión de las agendas globales, en lo que vendrá después de la Agenda 2030, de lo que se llama el Pacto para el Futuro, y herramientas de ese tipo que marcan agendas globales que no siempre incluyen las voces locales, ni la experiencia, ni las iniciativas, ni los aprendizajes que se dan desde el nivel local, municipal, regional, pero que a su vez definen marcos generales que después van a encuadrar políticas nacionales y también agendas de cooperación internacional, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotras como sociedad civil ir junto con estos gobiernos locales, mostrar agendas compartidas, propuestas compartidas, porque sabemos que el derecho a la ciudad no va a poder realizarse sin mayor autonomía política, económica, ¿no? Financiera, fiscal, etcétera, en el nivel local y municipal. La CELVI fundamentalmente se sostiene a través de esta estructura que son las reuniones de coordinación, que son sistemáticas cada 3 o 4 meses, que van generando como un hilo de conversación entre sus miembros y de generar, de ponernos de acuerdo, construir la agenda desde ahí, ir generando sobre todo estos dispositivos de producción colectiva, ¿no? Somos como un intelectual colectivo a través de la Escuela Latinoamericana de Producción del Hábitat o de las pasantías, generar y caer en el territorio donde nos ponemos de acuerdo que es necesario y hacer esta lectura conjunta para impulsar la propuesta concreta que en esas condiciones impulsa, acompaña o fortalece la autogestión. Por ejemplo, en marzo en Ecuador, la demanda o la necesidad era que entre tanto neoliberalismo, ese gobierno de excepción ha destruido la legislación cooperativa y quería hacer desaparecer a todas las cooperativas de vivienda de más de 5 años de antigüedad. Entonces, la semana de actividades de la CELVI confluyó, le dio fuerza a una instancia en particular, la Federación Nacional de Cooperativas Solidaridad, para darle un poco de fuerza a ese sector cooperativo que está golpeado, debilitado, para reunirse con aquellos actores políticos, mayormente de la Revolución Ciudadana, pero también generando un debate crítico al interior de ese espacio de por qué nos pasó y estamos como estamos, pero poder salir a juntar fuerzas para que el sector cooperativo se defienda y no sea destruido con seminarios, marcha, actividades de visibilización, aún en pleno estado de excepción, ¿no? Entonces, estas son las herramientas de CELVI, ir definiendo conjuntos de actividades con una lectura que hacemos entre todos a partir de escuchar atentamente al miembro del territorio que conjuntamente estamos priorizando, acompañando a la par al resto. En Chile en este momento estamos porque un poco se hace un deseo y una voluntad colectiva, atentos a que entren en obra un par de cooperativas de autogestión
que ha llevado una larga discusión, pero que es la reconstrucción del cooperativismo en Chile. El cooperativismo en Chile había sido borrado de la memoria histórica popular por la dictadura pinochetista, pero sin embargo uno lee los antecedentes de la Ley Nacional de 1968 de Uruguay y se lo menciona como antecedente porque existía, no porque era un papel que tomaron en cuenta. Entonces la principal estrategia es recuperar la memoria y las tradiciones. La ayuda mutua es la minga de los pueblos originarios, la autogestión es un desarrollo de la experiencia de la clase trabajadora, es como la estrategia es sintetizar estas experiencias que son diversas, pero que tienen que ver con centrarse en la reproducción de la vida, como decía Corallo, en la reproducción ampliada de la vida, ¿no? Corriendo el eje y contra, pero más que contra, superador de este capitalismo financiero decadente, corrosivo. En este podcast conversamos con María Carla Rodríguez y Lorena Zárate. Escuchamos sobre apoyos y solidaridades reales frente a las necesidades de cada lugar y las demandas de cada organización. Aprendimos sobre complicidades entre pueblos hermanos, construcciones de largo plazo afianzadas en el respeto y el reconocimiento de las diferencias. Oímos a quienes, con orgullo, cuentan sus historias y las de quienes las precedieron, y las ponen en valor para construir otros futuros. Muchas gracias a Lorena y a Carla por sus relatos, que sabemos que son los relatos de cientos, miles de compañeros y compañeras. Este podcast fue producido por el equipo Alter Hábitat con el apoyo del proyecto Producción Social del Hábitat en áreas metropolitanas del norte y el sur global, políticas, instituciones y movilización social, financiado por el Plan Nacional de Investigación de la Agencia Española de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, para el periodo 2020-2024. Participamos en la producción del podcast Cecilia Zapata, del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, Francisco Bertis, del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, y Mariana Relli Ugartamendía, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata. Los tres somos integrantes del equipo Alter Hábitat y formamos parte de la Red Iberoamericana de Investigación en Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos. La edición del podcast estuvo a cargo de Rebel Streaming.